en tiempo real. Pauta de análisis. 8:29 de la mañana y ya están con nosotros los panelistas de jueves, como cada jueves. Carlos Ominami se va a conectar rápidamente porque está desde fuera y ya está con nosotros así en estudio Rodrigo Villa, director del área política, sociedad civil de Libertad y Desarrollo y director del Centro de Educación Ciudadana de la Universidad San Sebastián también, que está en el centro del centro. Mira, estoy ahí. El centro de la polémica. En el centro de la polémica. Muy bien, gracias, un gusto estar con ustedes. Lo mismo nuevamente. decimos, muchas gracias. Bueno, mientras se conecta Carlos Ominami, a ver, la situación de la Universidad San Sebastián, imposible no partir por ahí, Rodrigo, porque la verdad es que el tema, ya podemos bajar a la figura de Andrés Chadwick, a quien tú conoces bien, trabajaste con él, o a Marcela Cubillo, pero la universidad misma hoy día está puesta como en foco respecto de las personas que han estado ahí, de cómo finalmente se fue congregando en la universidad algunas figuras del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, o más bien de la derecha pura. Sí, sí. Y hoy día parece, y le agrego, que hoy día parece salpicada por el caso audio. Sí, claro. Y la universidad da la impresión que no ha querido salir a decir nada. Bueno, yo no puedo hablar por la universidad, sí. entiende, pero sí tengo claro que la universidad tiene un proyecto educativo claro y nítido. ¿Ya? Este proyecto no empieza ayer, empieza ya hace bastante tiempo. Y lo que me parece a mí que no procede cuando se habla, yo sé que tú estás repitiendo con tantas palabras que están en el medio como salpicar, etcétera. No son frases tuyas, pero están en el contexto del análisis político. Pero han sido salpicados, eso, ¿no? ¿O tú crees que no? A ver, yo lo que creo que lo que se está poniendo en tela de juicio es el proyecto educativo de la universidad. Una universidad que le ha ido bien, no solo medido en términos del crecimiento de sus alumnos, te voy a dar un solo ejemplo. Que los ha duplicado. Pero no solo eso, el año pasado yo soy miembro de la Facultad de Ciencias Sociales, de Derecho y Ciencias Sociales, yo pertenezco a ella, y el año pasado la carrera de Derecho se acreditó por 6 años. El segundo tiempo más alto, la Católica son 7. Pero lo que voy yo, es una universidad que está en un franco crecimiento desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. ¿Y lo que tú ves que aquí hay un intento por atacar eso? ¿El proyecto de la universidad o es al piñerismo? A ver, lo que pasa es que se van salpicando las cosas, pero aquí, en esta última versión, en los últimos días, ¿no es cierto?, cuando se escucha los componentes de la acusación constitucional contra la ministra Vivanco, puesta por el Partido Socialista y otras bancadas de oficialistas respecto al presidente de la fundación, del directorio, Chadwick, cuando se escucha lo que dicen los parlamentarios respecto a Marcela Cubillo, etcétera, el parlamentario del oficialismo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Es solamente... ¿Y qué hay detrás, crees tú? Yo creo que hay un intento de desestabilizar todo lo que tiene que ver con este tema de ¿cómo se llama?, de un proyecto educativo privado, con una opción, ¿no es cierto?, que es de calidad, ¿ya? Y que tiene que ver con algunos miembros que participamos del gobierno del presidente Piñera. Ya, pero vamos a conectar inmediatamente con Carlos Ominami, pero en ese punto, lo que tú dices es desestabilizar el proyecto educativo de una universidad, o tú crees que lo que se quiere, según lo que tus palabras, es desestabilizar un proyecto político que tiene posibilidades de asumir el próximo gobierno? Yo pienso que van de la mano las dos cosas. Y uno, ¿no es cierto?, es el objetivo final, por parte del oficialismo, parlamentarios de los oficialistas, lo que quieren es minar las posibilidades de que la actual oposición llegue al gobierno. Esa es una. Un instrumento de eso es lo que se ha hecho en estos últimos días en el intento de afectar la imagen de la Universidad de San Sebastián. Vamos a profundizar en eso, pero vamos a saludar también a Carlos Ominami, que lo tenemos ya conectadísimo desde fuera del país. Gracias, Carlos, ¿cómo estás? Como cada jueves con nosotros. Hola, hola Carlos. Hola, Claudia. Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? Antes de pasarte la palabra, Rodrigo, Carlos, Rodrigo, hay un punto ya. Una situación es mirar esto, digamos, como una estrategia política de la izquierda para afectar a la universidad y a figuras de la derecha. Pero también corresponde decir que muchos de estos temas salen producto de la situación del caso Audios, en el cual se menciona la figura de Andrés Chadwick insistentemente y en la cual hemos visto figuras de Renovación Nacional y de la UDI. ¿Para qué hablar incluso de todos los de la izquierda? Sino desde el sector criticando y pidiéndole a Andrés Chadwick que hablara, que se pronunciara porque su silencio estaba incomodando e incluso muchos decían pagando costos. Dijo, o sea, te puedo nombrar todos los que lo dijeron este fin de semana, Rodrigo Galilea, Jaime Belolio, Jimeno Sandón, todos pidiendo que entonces, ojo, porque eso no sé si tiene que ver con una campaña o una ofensiva para dañar a la universidad o la opción política de la derecha, sino que
con lo que ha significado el caso Audio, que ha removido Poder Judicial, la política, todo. Está bien, pero distingamos dos cosas. Primero, las dos veces que ha sido mencionado directamente en los audios, Andrés Chadwick ha respondido vía comunicados de prensa respecto a los ingresos y después respecto a un supuesto trámite que se habría hecho. Y lo respondió. Ahora, ¿es legítima la ansiedad de algunos parlamentarios, dirigentes de la oposición respecto? Sí, sí es legítima. Lo que pasa es que yo creo que ellos no entienden lo que hay detrás de esto. Y yo creo que la situación cambia a partir de ayer. Andrés Chadwick renuncia, ¿no es cierto?, porque se va a hacer cargo de una difamación, una querella, ¿no es cierto?, por difamación y una serie de calumnias que están en el libelo de Vivanco. Y yo creo que él adquiere con eso un grado de libertad que le va a permitir actuar. No solo a nivel judicial, por supuesto, actuar. ¿Y tú no crees que debería, porque una cosa... Pero que yo creo que es súper relevante eso, porque también fue criticado ayer cuando presenta su... Entonces yo digo, pero ¿qué más correcto que adquirir una posición de independencia para no comprometer a la universidad en una cosa que tiene que ver con un cargo que le hacen injustamente, ¿no es cierto?, en un escenario que además no es correcto? Esto es parte de un libelo acusatorio. Claro, pues abrir camino. Vamos con Carlos. Ahora, disculpe, todavía no es citado por la Fiscalía. Imputado. Ni citado como testigo, entonces son comentarios que están en los medios y los parlamentarios que han hablado de oposición, yo creo que básicamente están presionados por esta situación comunicacional. Carlos Minami, ¿cómo se ve desde allá? Porque esto ha ido ampliándose. Esto partió como el caso Hermosilla, caso Audio, Poder Judicial. Hay 3 acusaciones constitucionales sobre la mesa, que ese sí es un tema muy grave. La situación que se está viviendo ahora con la renuncia de Andrés Chadwick y que afecta a la derecha, o los cuestionamientos, la polémica por el sueldo de Marcela Cobillo. ¿Cómo ves tú todos estos ingredientes? Bueno, yo creo que son efectivamente parte de algo que no está funcionando bien en Chile. Por de pronto, lo que está centralmente en cuestión es el Poder Judicial. Van a haber 3, 4 acusaciones constitucionales contra el ministro de la Corte Suprema. Eso, la verdad es que es una situación extraordinariamente delicada, extraordinariamente grave. Y creo que como resultado de esto también se va a tener que replantear el sistema de elecciones de los ministros de la Corte Suprema, ver cómo generar un sistema que haga que la intervención política contingente se disminuya al mínimo posible. Carlos, ahora, perdón. Sí, es que te quería justamente llevar al tema de la acusación constitucional, porque la polémica de una de las acusaciones es la del Partido Socialista, los diputados de tu partido. Y por eso quiero preguntarte, ¿cómo lo ves tú? ¿No hay falta de prolijidad cuando hay un error, hay error claro y evidente, reconocido en qué es lo que se está imputando? ¿Y qué? No cabe duda. Y además, y te uno las dos cosas, y si no hay una utilización política también, o darse un gustito con el famoso párrafo que ha sido polémico de nombrar y de imputar directamente una acción o inducir a un delito a Andrés Chadwick, y que según algunos de la misma oposición, del mismo oficialismo, esto podría tener como final que terminan perdiendo la acusación por darse ese gustito. ¿Qué opinas tú? Mira, a ver, yo no he tenido ocasión de conversar con los diputados que presentaron la acusación, conozco a varios de ellos, hay uno con los cuales a mí fui también en mis tiempos de senador particularmente cercano, que es Nelson Venega, que es diputado por Aconcagua. Entonces, yo creo que efectivamente en el encabezado de la acusación se equivocaron, porque los cargos que le corresponden en materia de acusación constitucional a una ministra de la Corte Suprema son por notable abandono de deberes y no el cargo que se formula en una acusación en contra de un ministro. La referencia final a Andrés Chadwick, a mí me gustaría saber cuáles son los argumentos que ellos tienen. Yo, en principio, creo que no aporta, que desvía la atención respecto de lo central que son el comportamiento de la ministra de Vivanco, que yo creo que a esta altura no hay que prejuzgar, pero la verdad me parece a mí que va a tener mucha dificultad ya para poder defenderse. Pero también, ya que está aquí, estamos en la mejor disposición de escuchar con Rodrigo. El tema de la Universidad de San Sebastián me parece a mí que no es lo central de todo lo que está pasando. Es como un detalle dentro de esto, pero ahí, Rodrigo, hay 2 cosas que llaman mucho la atención. Primero, como una universidad, la universidad por definición es esto, es universidad, algo que tiene que ver con la diversidad, tiene que ver con mucha gente. Y la verdad es que la sensación que uno tiene cuando ve
el elenco de investigadores, la gente que está haciendo clases, que cumple funciones directivas, es claramente un solo sector. Veo ahí está Arturo Zúñiga, Juan José Osa pasar, Rodrigo Álvarez, Enrique París, Gonzalo Arenas, el propio Arturo Esquello, hoy día presidente del Partido Republicano. Y esto por un lado. Y por otro lado también el tema de Marcela Cubillo. Lo de Marcela Cubillo, la verdad es que es muy, muy impresentable. Estaba leyendo ahí alguna información. ¿Por qué, Carlos? ¿Qué es lo que te parece a ti impresentable? El salario promedio de un investigador de alto nivel en la Universidad de Chile no supera nunca los 5 o 6 millones de pesos. La rectora de la Universidad de Chile gana 11 millones de pesos. Entonces, que alguien como Marcela Cubillo, que francamente yo no conozco exactamente cuáles son los aportes que ella hacía en la universidad, pero no conozco de grandes libros, de grandes aportes al conocimiento por parte de la señora Cubillo. Me parece a mí que un salario de 17 millones de pesos es completamente excesivo, está completamente fuera de mercado. Y entonces ella dice, por ejemplo, en su descargo dice, no, porque esto es una universidad privada, pero cuando uno empieza a ver las fuentes de financiamiento de la Universidad San Sebastián, y en eso yo creo que es importante que Rodrigo pueda explicar. Sí, vamos con Rodrigo, Carlos Minami. En esto, es casi el 50% de los ingresos de la Universidad San Sebastián provienen de fondos públicos. Rodrigo Villa. Sí, Carlos, para que Rodrigo Villa creo que no se puede dejar pasar a Rodrigo. Sí, Carlos, a ver, tú hiciste como 3 preguntas en tu comentario. La primera, una crítica o una consulta respecto al proyecto educativo. Tú lo cargas, dices, solamente hay funcionarios del exgobierno y nombrado 2 o 3. Yo te contesto que eso no es así. Y partiendo por el propio director Lavado, es decir, no es parte del gobierno anterior, el gobierno del presidente Piñera. Pero dicho eso, porque no se trata aquí de decir son 10 de un lado, 20 del otro, creo que esa discusión es demasiado pequeña. Pero yo quiero remontarte, Carlos, a la publicación del diputado Garín, que claramente no es un diputado que haya sido de oposición, sino que viene del Frente Amplio, cuando hace su relato y su libro respecto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Yo creo que nadie discute, ¿no es cierto?, que la Universidad de Santiago tiene también un proyecto educativo determinado, o la Universidad Arci en su momento, etcétera. Entonces, una cosa son las autonomías que tienen las universidades públicas y privadas, y eso es parte de la autonomía universitaria, de definir su proyecto educativo. Yo creo que eso, si lo ponemos en tela de juicio en esta universidad o en cualquier otra, estamos entrando en una discusión distinta. Eso es lo primero. Segundo, yo puedo tener empatía con la gente que considero tú o los que consideren que son 17 millones es mucho dinero. Yo la puedo tener. Pero el tema es otro. El tema es que aquí hay una libertad por parte de ese proyecto educativo de valorar, ¿no es cierto?, la remuneración de una persona como Marcela en ese monto. ¿Me puedo yo, que también soy funcionario de la universidad, ¿no es cierto?, meter perdón que te pregunte, y que no ganas eso, ¿cierto? Que no lo gano, claramente no lo gano. ¿Ya? Entonces, pero yo tengo claro cuáles son. Perdón. De ir a reclamar. No, pero mira, estaba viendo. No, pero que Carlos está en función también, y yo lo entiendo. Yo hice una negociación cuando llegué a la universidad y a mí lo que me ofrece la universidad en su momento, parece que de acuerdo a mi obligación y el tiempo dedicado es lo razonable. Yo tomé la decisión de aceptar, ¿no es cierto? Y llegamos a un acuerdo entre el empleador y el funcionario o el empleado. Entonces, a mí es un tema que te digo, definitivamente, Carlos, empezar a evaluar. Yo personalmente puedo decir las cosas que vi hacer a Marcela durante su periodo, sobre todo yo llegué hace 1 año y medio, ya estaba 4 años, pero nos tocó coincidir. Es una persona que tenía una actividad muy, muy profunda, muy, muy prolífera al interior de la facultad. Una facultad que, entre otras cosas, crece, como lo decía antes que tú te conectaras, y aumenta su acreditación a 6 años. Es una de las facultades de Derecho, una de las carreras de Derecho con acreditación más alta en las universidades privadas. Entonces, es difícil entrar en esa discusión. Lo que pasa es que, Rodrigo Villa, lo que se argumenta no es la libertad del trato que se hace, ¿no es cierto?, entre el trabajador, porque las universidades no son, lo que dicen muchos expertos, no son empresas. Las universidades, no es cualquier, la universidad tiene otra esencia, ¿ya? Y la ley lo establece. Y la ley lo establece, y lo que decía Carlos Minami, que lo han dicho como argumento muchos otros, que el 45,5% viene de fondos públicos. O veía ahora que el rector Sánchez dio una entrevista en la Radio Amiga, y decía
que este tipo de salario en la Universidad de la Católica no están presentes, y decía que los rangos de ingreso en la Universidad Católica son entre 2,8 y 3,8 millones, que no hay excepciones de 17 millones. Y eso llama la atención universidades de esa envergadura. Yo conozco la Universidad de Chile que cuando uno ordena en la página de transparencia, parte en 13 millones de fracción, claro, y uno ve una media bastante alta. Entonces, pero no entremos a eso. La rectora gana 11. Sí, no, pero volvemos al punto. Yo te puedo mandar, Carlos, la planilla que uno puede bajar de transparencia en la Universidad de Chile. Hay profesores que ganan más que la rectora. Casos entonces, puntuales, pero claro, y los que ganan de sobre 12 son más de 3 o 4 puntuales. Pero no es el punto. Si el punto es el siguiente, cuando hay una definición de lo que tú quieres poner en valor en una universidad, sea esta o cualquier otra, tú defines cuáles son los ejes. Y aquí, por ejemplo, me imagino que es lo que tuvo a la vista la rectoría, es un profesional político que tiene un destacado trayecto en la actividad pública como ministra y después un destacado trayecto en la Convención Constitucional. Son pocos y eso tiene un valor para la universidad que por lo menos ha reeditado, ¿no es cierto?, en el incremento de la matrícula, en la carrera de Derecho y ha reeditado en ¿cómo se llama? Carlos Ominami. Yo no sé, mira, creo que en materia, la discusión sobre la remuneración de Marcela Cubillo, la verdad que no se sostiene, Rodrigo, porque hay criterios, o sea, gana más que un profesor, un gran profesor en Harvard, gana más que cualquiera de los académicos son más connotados de la universidad. Pero ¿qué es lo que está sugiriendo, Carlos? Porque el punto, perdona, pero el punto detrás, más allá del cuánto gana, lo que se ha puesto en cuestión aquí, y quiero ponerlo sobre la mesa, es que si ese sueldo es de mercado o no es de mercado, por ejemplo. Si hay más profesores que ganan eso porque la Universidad de San Sebastián decretó que tenían un valor, porque eran rostros que podrían captar estudiantes, que es lo que se ha dicho, por ejemplo, uno lo podría entender. Pero no ha salido nadie a decir que tiene el mismo sueldo o parecido de Marcela Cubillo. Entonces, lo que se genera como pregunta y cuestionamiento es, ¿qué es lo que se está pagando en esos 17 millones? Carlos Ominami, ¿hay algo o podría haber algo aquí que justificar además que esto lo está investigando la Fiscalía, porque fueron diputados, de nuevo, socialistas, los que llegaron a la Fiscalía a hacer una denuncia para que se investigue esto? Incluso quieren formar una comisión investigadora. ¿Dará para todo eso? Está la superintendencia metida. ¿Qué es lo que hay detrás, crees tú? O sea, yo creo que puede haber una discusión, y lo digo bien derechamente, si los sueldos están claramente desalineados respecto del mercado, uno tendría que concluir de que hay otro elementos que están interviniendo y que de alguna forma sea también una especie de no sé, de apoyo a alguien que está jugando un papel relevante en la política, que puede ser la futura alcaldesa de Las Condes y, por qué no, en un futuro próximo candidata a presidenta de Chile. Entonces, creo que en eso ya hay una frontera que es bien compleja, y si hay una investigación judicial va a ser importante que se haga claridad sobre eso, porque existe la sospecha, para decirlo con franqueza, existe la sospecha de que aquí no solamente se estaban retribuyendo los méritos académicos de la señora Cubillo, sino que también esta era parte de ayuda para la actividad política que ella desarrolla. ¿Qué dice Rodrigo? Hágase cargo de eso. Yo me hago cargo porque, primero que nada, la propia acusación que hace los parlamentarios, la presentación de la querella al Ministerio Público que hacen los parlamentarios socialistas, oye, se cae por su propio peso. Le asignan 2 delitos que son propios de funcionarios públicos. Esa está tan mal hecha. Este es el mismo error que cometieron la acusación constitucional contra la ministra de Vivanco. Son poco prolijos. ¿Cómo pueden asignarle cohecho y soborno a alguien que no es funcionario público? Entonces, Carlos, lo que pasa es que el hecho político que lo generan diputados de tu partido genera un diálogo y una conversación a través de los medios y de interés de la gente a través de las redes sociales, que va derivando en otra cosa. Pero hacen tan mal la pega que la mitad o 2/3 de las acusaciones del documento que le presentan al Ministerio Público en los hechos no pueden ser demostrados porque no es funcionario público. No demostrado, no pueden ser delitos, sino constituyen. Pero igual la Fiscalía cogió pues si le corresponde, no le corresponde. Le corresponde en esta fase, sí. Le corresponde. Después Ahora, viene más adelante cuando... Yo en todo caso lo digo, para sacar el tema de la Universidad de San Sebastián, yo creo que va a ser bien importante aquí que haya, así como una gran conclusión de todo el episodio de Hermosilla tiene que ver con mejorar, cambiar las formas de designaciones de los ministros de la Corte Suprema, también aquí ponerle transparencia, que se transparenten los salarios que hay en la administración pública. Quiero plantearte un tema que por lo demás tú conoces, yo espero que estés de acuerdo conmigo. Hay una institución importante dentro de las fundaciones que es Libertad y Desarrollo.
es la fundación que claramente tiene mayores recursos y que ha sido, pero totalmente imposible que ellos tengan la más mínima transparencia con respecto de los ingresos que ellos reciben. Entonces, yo no sé, creo que es muy importante que las cosas puedan avanzar en esa dirección, porque la sensación que uno tiene es que en el ámbito de la derecha hay finalmente un sistema ahí de puertas giratorias, uno está en el gobierno, sale del gobierno y entra inmediatamente a las universidades, y creo que se requiere más transparencia para poder evitar ese tipo de situaciones. Pero Carlos, creo que lo que tú estás haciendo ahora es exactamente poner el énfasis en aquello que desprestigia a la política de tu sector político. Mira lo que acabas de decir y te pongo en mi posición, que utilizan la universidad como una sala de espera para efectos de... Yo he estado en 3 universidades en mi larga vida profesional. Empecé recién llegado a Estados Unidos en la Universidad Adolfo Ibáñez, hacía cosas incluso en Valparaíso. Participé en el programa de rediseño del currículum básico de la Universidad Adolfo Ibáñez cuando ya se instala definitivamente en Santiago. Fui 4 años decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma, director del Magíster en Gestión Pública que hasta el día de hoy está vigente. Y me dice que estoy ocupando un cargo, porque me estás haciendo un cargo a mí. Entonces, lo que Carlos te quiero decir, así como... Pero por ejemplo, veo gente como Alejandro Weber, que es decano de la Facultad de Economía, ex subsecretario de Hacienda, director nacional de Alta Dirección Pública. El aporte que le puede hacer a esa facultad, a los estudiantes de la Universidad de San Sebastián, un hombre con esa experiencia. Te puedo nombrar al doctor París, ¿cuántos más? También hay gente de tu sector de izquierda o de centro izquierda, o como ustedes la llaman. Entonces, me parece que Rodrigo, entrar en ese campo... Rodrigo, de la izquierda, si es que hay uno, es el negrito de Harvard. Si es que hay uno, nombre uno. Te nombro a varios, pues, partiendo de izquierda. Pero, a ver... No me vayas a decir a Jorge Burgos. Felipe Arboe. Pero ¿y de dónde viene? ¿Cuál es el origen de ellos? ¿Viene de lo que tú defines como la ultraderecha o como la derecha? Los mismos nombres que tú estás nombrando. Jorge Burgos y Felipe Arboe, Entonces, que participan Carlos, en un centro. lo que te quiero decir, Carlos... Rodrigo, esta discusión no es una discusión personal contigo. No, lo que te quiero decir, Carlos, no. Lo que pasa es que cuando se hacen afirmaciones de ese tipo... se hacen afirmaciones respecto a personas. Y yo puedo dar cuenta de mi historia. ¿Te fijas? Yo tengo una historia en el mundo académico conocida, publicada. ¿Te fijas tú? Tengo una historia, ¿no es cierto?, en el mundo político desde que regresé de Estados Unidos el año 89-90. Entonces, ¿por qué tengo que estar...? Pero Rodrigo, no defiendas tú los 17 millones de la señora Cubillo. Yo te digo, yo partí diciendo que puedo tener empatía con aquellos que creen que es una gran cantidad de dinero. ¿Ya? Okay. Pero a partir de eso, me parece también que hay un intento de condicionar desde el Estado, desde los partidos de gobierno, desde el propio presidente. Mira el emplazamiento que le hace el presidente ayer. Si aquí hay una discusión de fondo, ¿hay libertad para que las universidades públicas o privadas tengan sus propios modelos académicos? ¿Hay o no hay libertad? En mi opinión, debiera existir. A mí, yo difiero, digamos, yo comparto con la publicación de Garín, el exdiputado Garín del Frente Amplio, comparto parte de sus conclusiones. Uno tiene que decir, finalmente, que eso no es bueno que suceda en la Universidad de Chile, Escuela de Derecho, es una decisión de esa comunidad escolar, universitaria. ¿Te fijas? Entonces, a mí no me gusta la forma que se imparte sociología en varias universidades privadas en Chile. No, pero estamos hablando no el contenido de las carreras, pero sino sí, el contenido también te lo dan las personas, los investigadores, la trayectoria. Hay toda una línea, ¿te fijas tú? Entonces, yo creo que... Tú estás defendiendo la libertad del proyecto educativo. Absolutamente. Y respecto a las restricciones del Estado, la ley es clara, reinversión de utilidades. Eso es lo que dice la ley respecto a los recursos. Y eso es lo que me imagino que la superintendencia... Sí, que no haya lucro, digamos. Es que no haya lucro, por lo cual la utilidad tiene que ser reinvertida. Sí. Carlos Minami, para ir cerrando este debate de este jueves. No, mira... ¿No hay una utilización política, Carlos, para terminar, por parte de la oposición, del oficialismo en contra de la oposición? No, a mí me parece que todo lo que se ha sabido, en particular de la ministra Vivanco, es claramente
merecedora de un debate y una acusación constitucional, que por lo demás yo me atrevería a adelantar que va a ser aprobada en el Congreso. Creo que va a ser aprobada por una gran mayoría en la Cámara de Diputados, y me parece que también va a ocurrir lo mismo en el Senado. No sé qué ocurrirá con las otras acusaciones, pero desde ese punto de vista me parece a mí que la acción que tomaron tanto y esto por lo demás son diputados de oposición y diputados de gobierno los que tomaron la decisión de acusar a la ministra Vivanco. Desde ese punto de vista me parece a mí que, por ejemplo, haber puesto al ministro Muñoz en la misma condición que la ministra Vivanco, yo personalmente creo que no es justo, creo que son situaciones completamente distintas. Hay un reproche importante que se le hace al ministro Muñoz, pero es de una naturaleza distinta. Y como el de Matus con Vivanco también, ¿ah? Para ser justo. Exactamente. Sí, pero me parece sumamente nítido es la acusación a la ministra Vivanco. Carlos, pero yo lo dije la vez pasada, no debe haber sido nunca electa para ser ministra de la Corte Suprema. Bien. A ver, Carlos, coincidimos la semana pasada en eso, pero lo importante es que la votación en el Senado, si pasa al Senado, es votación con capítulos distintos. Vivanco es uno, Muñoz es otro. Entonces, si bien el ingreso podemos tener diferencia o no, yo no hago el punto, pero la votación en los méritos va a tener que ser para cada uno de los tres ministros. En el Senado, porque en la Cámara se vota como paquete. Entonces, ahora yo estoy de acuerdo contigo, lo de Vivanco, lo dijimos el jueves pasado, así que yo creo que ahí no hay ninguna diferencia. Carlos Sominami, Rodrigo Villa, muchísimas gracias por este acalorado jueves en este debate. Muchas gracias. Siempre se hace corto. Un abrazo, pero nos vemos Carlos. el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Chao, Chao, que estén gracias. bien. Rodrigo Villa, muchas gracias por estar acá también en los estudios de Radio Pauta, y vamos cerrando Y entonces por esta haber estado pauta de también análisis. disponible para, Sí, digamos, como semana. panelista para poder profundizar Siempre estos que puedas temas y estar sentado acá. profundizar. Sí, Encantado. así es. Gracias.